Hoy hablaré ante ustedes acerca de la mayordomía y enfocaré principalmente el tema de la mayordomía de la lengua. Pero antes de entrar en esto, quisiera hablar un poco acerca de lo que entendemos por mayordomía. ¿Qué es ser mayordomo? Es ser un fiel sirviente, espera que sea fiel por lo menos, de alguien. Y para nosotros entender la mayordomía es, en primer lugar, reconocer que somos siervos de alguien y vivir así, de esa forma. Entonces es un estilo de vida de una persona que reconoce y acepta el señorío de Cristo. Se empieza desde ahí, reconociendo que el Señor, nuestro Dios, es el Señor de nuestras vidas y que nosotros somos simplemente sus siervos. Si no entendemos ese punto, si no hemos llegado a ese punto de entender que todo le pertenece a Dios, que Él es el dueño de todo lo que tenemos, no vamos a entrar en esa mente de lo que es ser un mayordomo o tener el concepto de mayordomía, al menos dentro de nosotros. Y si nosotros reconocemos el señorío de Dios, estamos entonces dispuestos a dejar nuestra propia forma de gobernarnos a nosotros mismos, no queriendo hacer lo que nosotros queremos y como nos venga en gana hacer de nuestras cosas, de todo lo que tenemos, sino que estaremos sujetos a un Señor, en este caso nuestro bendito Dios que nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces un mayordomo es aquel que acepta trabajar como un agente de Dios, que acepta que todas las cosas son encargadas por Dios y él simplemente tiene que administrarlo bien. Entonces, en primer lugar es el llamado para pensar si realmente nosotros somos mayordomos de Dios, si Dios es nuestro Señor en todo, y si nosotros solamente administramos todas las cosas que Dios nos ha dado. Ahora hablando de la mayordomía de la lengua, pues este órgano que tenemos, la lengua, dice el libro de Santiago, personificando a la lengua, habla que ella se jacta de grandes cosas, que la lengua es un fuego, que la lengua es un mundo de maldad, que la lengua inflama toda la rueda de la creación, que la lengua es un mal que no puede ser controlado. Y termina diciendo que la lengua está lleno de veneno mortal. Así que le echamos la culpa a esto, pero realmente somos nosotros. Entonces la lengua está solamente para figurar lo que está pasando aquí en nuestro carácter. El carácter que sí debe ser disciplinado, que sí debe ser sujetado y que debe ser guiado. Por otro lado, la lengua también simboliza nuestra forma de comunicarnos con los demás. Y no solamente es lo que decimos con la lengua, sino cuando escribimos, cuando hacemos gestos, con la mirada decimos cosas, ¿no? Los hijos aprenden a ver cuando los padres están diciendo algo, si se calla, si tiene que salir, solamente con la mirada. Entonces nuestra forma de comunicarnos está simbolizando en la lengua y hay diferentes formas de comunicarnos, incluso con gestos. Cuando queremos despreciar a alguien, nos miramos de los pies a la cabeza, ya comunicamos algo. O cuando utilizamos algún tipo de gestos, estamos comunicando. Se cuenta de un pastor que era muy hincha, ¿cómo se? Forofo, ese término que no lo sé, que muy fanático del fútbol. Y él se iba pues a ver los partidos. Y cuando los jugadores hacían algo malo, él quería decir algo, pero se aguantaba, ¿no? Y los demás empezaban a gritar y a maldecirlo y a recordar a sus lindas mamacitas. Y él se callaba, pero decía, amén, amén, amén. Bueno, diferentes formas que tenemos de comunicarnos está aquí, simbolizado en la lengua. Y sabemos que la palabra de Dios nos llama a estar atentos a cómo usamos la lengua. En el libro de Mateo, capítulo 12, verso 36, Jesús generalizó acerca del uso de la lengua. Y él dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos darán cuenta en el día del juicio. Palabras ociosas que no tienen sentido, palabras burlonas, palabras que no convienen. De todas ellas, dice el Señor Jesús, que daremos cuenta en el día del juicio.
Y esto involucra no solamente a los que llamamos incrédulos, sino también a los creyentes. Todos pasaremos por juicio y todos pasaremos por este llamado de atención. ¿Qué uso has hecho de tu lengua, de la forma de comunicarte? Tenemos un juicio también para nosotros que nos espera. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué cosa es una palabra corrompida? Yo quiero hacer un énfasis en esto, que no es la palabra en sí, porque aquí en España, como en Colombia, utilizan términos muy comunes, pero que en mi país son la peor grosería que hay. Entonces no es la palabra, sino es el sentido, cómo se dice esa palabra. Entonces, toda palabra que tenga ese carácter de ser corrupto es la que está censurada aquí. ¿Y cuáles son esas palabras corruptas? Aquellas que salen de nuestra boca con intención de herir, con intención de menospreciar a alguien, con una intención mala hacia los demás. Esa es una palabra corrupta, que ofende, que agrede, que hiere a otros. Y de esas palabras tenemos que cuidarnos. Y el verso dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, está haciendo ahora una confrontación, y dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y aquí el antítesis de la palabra corrompida es edificación. Entonces todas las palabras que son corrompidas tienen el objeto de destruir, no de edificar. Ese es el llamado, que nosotros tenemos que administrar nuestra lengua para que nuestras palabras sean constructivas, sean edificadoras a los que nos escuchan. Entonces, ese es el llamado aquí, de utilizar bien nuestra lengua. Y nosotros podemos decir, claro, yo me cuidaré de no decir palabras ociosas, yo me cuidaré de no decir palabras corruptas, pero también el hecho de decir palabras buenas y no hacerlo, también está censurado. Y también es una mala administración de nuestra lengua si nosotros sabemos las cosas que tenemos que comunicar y no lo hacemos. Y a esto quiero llevarles a pensar dos cosas. La primera es la administración de nuestra lengua para con los de casa, para nuestro círculo cercano, para nuestro círculo íntimo, para los de nuestra casa. Y ahí es donde quisiera hacer este énfasis de administrar bien nuestra lengua en la crianza de nuestros hijos. Dios quiere que la próxima generación que salga de nosotros sea una generación que conozca a Dios, sea una generación que le tema a Dios. Y por su preocupación nos ha hecho a nosotros ese encargo, que administremos bien la lengua para educar a nuestros hijos. ¿Cómo educamos nosotros a nuestros hijos? Estamos teniendo una correcta educación para con ellos, de tal modo que estamos inculcando un temor reverente a Dios, un amor hacia Dios. Estamos trabajando con nuestros hijos para inculcarles un respeto a Dios y que ellos crezcan sabiendo que hay un único Dios y que es fuerte y celoso y no admite ninguna competencia. Lo estás educando así a tu hijo para que desde pequeño sepa que no tenemos un cualquier Dios, sino que Dios es grande y temible. Es nuestra responsabilidad como padres comunicar eso a los hijos. Y la preocupación de Dios es por esa generación, para que sea una generación que también le conozca a Dios. Y en esto es importante porque Dios demanda que la generación que venga sea una generación que no solamente le conozca a Dios, sino que conozca las obras de Dios. Tú involucras a tus hijos cuando tienes problemas de cualquier índole social, económico o de salud. Lo involucras a ellos para decirles, hijo, esto nos está ocurriendo como familia, pero vamos a doblar rodillas y yo también quiero que tú también dobles rodillas conmigo y vamos a clamarle a Dios. De tal modo que cuando Dios responda, porque Él no deja de responder, no deja de cumplir sus promesas de protección y de cuidado para con nosotros. Y cuando suceda el milagro que le estamos pidiendo, tú le digas a tus hijos, gracias por orar conmigo, mira cómo Dios nos ha respondido. Gracias porque hemos visto la mano de Dios. Gracias por orar. Eso es ejemplo a los hijos. Involucrarlos en los diferentes problemas para que ellos también crezcan, creciendo que hay un Dios que es verdadero, que escucha y responde.
Esa es la responsabilidad que nos ha dejado Dios a los padres y a ustedes jóvenes cuando sean padres, lo mismo, de comunicar a sus hijos quién es Dios. Y que no solamente lo sepan en lo intelectual, sino que sepan que Dios hace obras. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos de administrar así nuestra lengua, inculcando a nuestros hijos. Entonces, por eso es que Dios dijo en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero tienes que conocerlas tú. Primero tienes que saber quién es Dios en tu propia vida. Tener una relación con Dios, tener una dependencia en Dios y tener unas vivencias en Dios de tal modo que tú sepas quién es Dios para después comunicar a tus hijos quién es ese Dios. Verso 7. Entonces las repetirás a tus hijos. Repetirlas no es decirle una sola vez, sino constantemente estar diciéndole lo mismo, aunque parezca que aburra. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en tu casa. Ahí donde tú tienes el gobierno, donde tú eres el rey de la casa, pues tu trabajo como rey es estar educando a tus hijos en los caminos de Dios. Y no me vengas con un cuento de decir, no, a mi hijo no tengo que presionarle, no tengo que hablarle de estas cosas, porque mi hijo cuando crezca él va a tomar su propia decisión. Mentira del diablo. Y mentira del diablo que está encegueciendo aún las mentes y los corazones de sus hijos para pensar que los hijos tienen que decidir cuando sean grandes. Por eso es que Dios te lo está enviando, te lo está mandando aquí, que tú tienes que trabajar con tus hijos desde pequeño, repitiéndole una y otra vez quién es Dios. Lo que pasa es que nosotros estamos tan envueltos en una sociedad que desprecia estos valores y nosotros hemos aprendido a despreciar también estos valores. Y decimos, no, que Él tome sus decisiones cuando sea grande. Y cuando estemos delante de Dios, en ese juicio, y nos diga, ¿por qué no les enseñaste a tus hijos como yo te ordené? Tú le dirás, no, señores, que yo soy español, y en España no se hace así. Entonces Dios te dirá, pues yo no sabía que eras español, porque ahí sus leyes son más importantes que las mías. Así te va a decir. Nosotros tenemos que aprender a ser hijos de Dios obedientes y a respetar lo que Él dice. Pues otra de las cosas que está metida en nuestras cabezas es que la democracia es buena, y la democracia no es buena. Dios un día gobernará y será Él el que dicta las leyes y todos los tenemos que someter a lo que Él diga. Dios no ama la democracia. ¿O creen que la gente que está en el infierno va a hacer su asociación de afiebrados y va a decir, Señor, hemos decidido aquí en mayoría que tú pongas aire acondicionado aquí en el infierno? Y yo le voy a decir, bueno, como ustedes lo piden y son mayoría, lo voy a hacer. La democracia no funciona para Dios. Él es un Dios autócrata. Él lo que dice se tiene que hacer. Y tenemos que aprender a vivir bajo ese pensamiento. Manda el Señor. Y Él nos está diciendo, enseña a tu hijo cuando esté en tu casa, cuando estás en tu casa y cuando no estés en tu casa, es decir, cuando estés andando por el camino, también tienes que ir repitiéndole las mismas cosas. Y cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando acostamos a nuestros niños, ¿qué le contamos? ¿Lo que la florcita le dijo a la abeja? ¿Cuentitos de hadas? Tenemos que contarle la palabra de Dios, hablarle de las historias de Dios, hablarle de las vidas que tú tienes en Dios, todas tus vivencias en Dios. Hijo, mira lo que me pasó, mira. ¿No tienes cosas que contarle a tus hijos? Pues léete biografías de creyentes que tienen vivencias en Dios y eso cuéntale, porque tienes que inculcar al hijo que hay un Dios poderoso que resuelve problemas, que Dios es grande, que Dios es único, que Él solo es Dios. Esa es administrar bien nuestra lengua, hacer una buena mayordomía de nuestra lengua para con los de nuestra casa, hablándoles de Dios, de quién es Él. Verso 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como un frontal entre tus ojos. Lo que hacemos para recordar, ¿no? Nos amarramos cositas en los dedos, en los brazos, para que recuerdes tú y yo, que somos olvidadizos, que tenemos mandatos que Dios nos ha dado y que tenemos que obedecerlos, que tenemos que conocer a ese Dios. Aunque nos cansemos,
aunque nos fastidie esto, es lo que Dios nos está dejando. Fanático Dios, que así lo ha escrito. Y verso 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Estamos haciendo eso realmente, literalmente? ¿O tenemos un cuadrito ahí que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, y ahí está 20 años ahí ese cuadrito? Tienes que ir colocando versos, renovando versos en tu casa para que tu hijo aprenda a leer de las cosas de Dios, sus mandatos, lo que Él pide, inculcar el temor hacia Dios. Esa es la demanda de Dios. Y es tan importante que lo vuelve a repetir no solamente en este pasaje, lo encontramos también en Levítico capítulo 23. Dios instaurando fiestas en su pueblo, 7 fiestas en el año, 7 oportunidades para que tú le puedas contar a tus hijos quién es Dios y qué es lo que hizo. Empezando la primera fiesta, Pascua. Tienes una oportunidad para de contarle a tus hijos lo que Dios hizo, cómo te libró de la esclavitud, cómo te libró de la muerte. Y las siguientes, el de los panes sin levaduras, el de las primicias, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Todos son momentos maravillosos para contar a tu hijo quién es Dios. Eso es lo que le dijo Dios a su pueblo, que conocían estas cosas. Tú tienes muchas más cosas que contarle a tus hijos acerca de Dios. También en el libro de Proverbios vemos claramente que tenemos que hablar, que tenemos que comunicar. Dice en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hablar a los hijos. Proverbios 4:1 dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcas cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandatos, mis mandamientos, y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Instrucciones que tenemos que hablar a nuestros hijos, la palabra de Dios. Y no solamente hablarles, sino que tenemos que recordarles, repetirles. Algunos se cansan que no puedo estresar a mi hijo que aprenda y que repita. Esas son las novedades de estos tiempos, no es la enseñanza de Dios. Tienes que aprender a enseñarle a tu hijo que repita y repita y memorice la palabra de Dios, porque somos ¿qué? Olvidadizos. Tiene que el hijo atesorar las enseñanzas en su corazón y cumplirlas. Proverbios capítulo 3, verso 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides, porque somos olvidadizos. Para eso tenemos que repetir y memorizar. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Y también en el mismo libro de Proverbios nos dice, si tú haces así, administras bien tu lengua, no solamente agradarás a Dios, sino que traerás paz a tu propia alma. ¿Por qué? Porque hay una doble consecuencia aquí, una buena y una mala. El que no corrige al hijo, el que no le enseña al hijo, el que no instruye a los hijos, después los hijos los harán llorar a los padres. Dice Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Escoge educarlo como Dios demanda y tendrás para ti paz y alegría, o dejarlo que el niño haga lo que él quiere y después te traerá dolor y vergüenza. Proverbios 17:21 dice, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará de él. Proverbio 22:6 dice, instruye al hijo en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. 29:15 dice, la vara de la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La corrección según Dios, no según esta sociedad que nos impone que no debemos tocar al hijo. Dios te pide que lo corrijas. Y el verso 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma.
Así que no temamos corregir a nuestros hijos, porque la disciplina es el entrenamiento para la vida. Porque si no educamos así a nuestros hijos, si lo educamos flojito en las cosas de Dios, si lo educamos raquíticamente en las cosas de Dios, pues así van a crecer. Lastimosamente, una generación que se levanta conociendo poco de Dios, una generación que tiene un desinterés por las cosas de Dios, es una generación que se va a convertir después en una generación apóstata y maligna. ¿Cómo será la generación de nuestros hijos? Tú lo sabes, porque tú trabajas con ellos. ¿Dejas que el hijo haga lo que quiera? ¿Que imponga su voluntad? Pues en el futuro va a crecer también así, haciendo lo que él quiere, en una forma egoísta. Dios nos manda a disciplinar a nuestros hijos, pero primero a instruirles, a administrar bien nuestra lengua para trabajar con nuestros hijos. La segunda área en la que tenemos que administrar bien nuestra lengua es trabajar para con los demás. La mayordomía que tenemos de la lengua para con los demás. Y aquí quiero citarles un pasaje en 1 Corintios capítulo 14 y el verso 3. Y aquí yo quisiera dejarles como algo metido en la cabeza, que es usar la boca del profeta. Usar la boca del profeta. En 1 Corintios 14, 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Tres áreas que se destacan en el trabajo o ministerio de un profeta. Él edifica, exhorta y consuela. Y es lo que tenemos que tener nosotros también en nuestra forma de hablar. Tenemos que administrar nuestra lengua de esa misma forma. Que las palabras que nosotros decimos sean para edificación. Palabras que alienten. Palabras que hagan crecer. Que enseñen cosas nuevas. Que enseñen verdades de Dios. Edifican a las personas. Cuando tú cuentas tus testimonios de qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando tú cuentas a los demás de las grandes cosas que has vivido en Dios, estás edificando a tu hermano, al oyente. Ese tipo de palabra tiene que haber siempre en nuestra boca. Es una manera correcta y buena de administrar, de hacer una mayordomía de nuestra lengua, hablando palabras que edifiquen, pero también que exhorten. Y la exhortación va ligada con la llamada de atención, o con el no, al cual somos muy renuentes a decir, ¿verdad? Generalmente decimos sí a todo, pero también tenemos que saber decir no. Y cuando vemos a alguien que está maldiciendo o que está diciendo cosas, alto. ¿Estás en mi casa? No hables esas cosas. O estás aquí conmigo, no hables esas cosas. Tenemos que aprender a poner altos a los demás, exhortar, incluso en nosotros mismos, cuando vemos haciendo alguna cosa mala a otros, una palabra de exhortación, hermano, eso no está bien. Se debe ser así. Mira, aquí dice la palabra de Dios. Palabra buena, palabra que anima, que hace crecer a los demás cuando tú corriges problemas. Y todos somos llamados a eso. Todos somos llamados a dar una palabra de corrección a los demás. El otro te lo agradecerá. Si es un hombre o una mujer de Dios, te lo agradecerá. Porque nuestra intención es crecer para Dios. Y eso también tiene que estar en nuestra boca. Palabra de exhortación. Y la tercera que se menciona aquí es palabra de consolación. Cuando tú animas a alguien que está desanimado, cuando tú ayudas a alguien necesitado, estás consolando a la persona. Con tus palabras y con tus hechos puedes comunicar consolación a los hermanos. Y eso también tiene que estar en nosotros. Un buen administrador de la lengua para con Dios es una persona que consuela a otros. Y para eso tienes que ponerte en los, como decimos, en los pantalones del otro. Es decir, romper divisiones o argollas o círculos en la iglesia. Cada uno tiene que conocer las dificultades de los demás. Cada uno tiene que ser amigo de los demás, no solamente de tu círculo. Por eso es bueno la interrelación, que se conozcan. Porque hay hermanos que, ¿y cómo estás? Bien, bien, bien. A todo el mundo le dicen bien, pero están viviendo un calvario dentro del cielo. Tú tienes que saber en qué condición vive cada hermano tuyo, cada hermana tuya. Y tener palabras de consolación
para con ellos. Eso es lo que la palabra de Dios nos llama esta mañana, a tener la boca del profeta. Recuérdalo. Cuando se hable de la administración de la lengua, dos cosas: administrar bien la lengua en mi casa y administrar bien la lengua con los demás. Y cuando se trate de los demás, recuerda, tener la boca del profeta para edificar, para exhortar y para consolar. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, los primeros 3 versos. Dice la palabra: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda palabra y doctrina. Nuevamente se está haciendo referencia a la forma en que hablamos a los demás, la boca del profeta. Pero para esto, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, y nos lo está diciendo a nosotros también, que tenemos primero que saber la palabra de Dios. Este libro es muy importante que esté dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, porque es en base a este libro que podemos tener palabra realmente de edificación, de exhortación y de consuelo para con los demás. Le dice Pablo a Timoteo: te reprendo que hagas estas cosas de redarguir, de reprender, de exhortar con toda paciencia y doctrina. Eso significa que tú tienes que saber la palabra de Dios y la doctrina que en ella hay. Verso 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos desordenados de la carne. Y se levantarán muchos, ¿de dónde? De las iglesias. Aquellos que han sido flojitos, que están buscando beneficio personal, satisfacer esas concupiscencias de la carne. Entonces se levantarán y hablarán cosas de tal modo que harán de ustedes mercancía para lucro personal, y hablarán todo tipo de herejías contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Y engañarán, ¿por qué? Porque no se han adoctrinado bien, porque no han conocido la palabra de Dios como debe ser. Y el otro texto que está ahí también puesto de Ezequiel 44:23 nos dice que se debe enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Tenemos que aprender a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que es limpio y lo que es impuro, entre lo que es santo y entre lo que es profano. Y para terminar ya en esta mañana, quisiera que vayamos a Santiago capítulo 2, verso 12, donde se nos pone esta palabra: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad que se os ha encargado. Así hablad, así haced. De esta forma, administremos bien nuestra lengua para con el Señor. No solamente no diciendo palabras corruptas, sino también hablando lo que conviene y que a veces nos cuesta hacer. ¿Estamos educando bien a nuestros hijos? Todavía no, me falta, estoy empezando. ¿Estás haciendo que tu hijo lea siquiera la Biblia 1 hora a la semana? ¿Cuánto tiempo le pones a saber de las cosas de Dios? ¿Y cuántas horas le pones a saber de las cosas del diablo? Cuando tú lo sientas a tu hijo frente al televisor, ¿de qué se está educando? Tú no sabes que todos esos programas de caricaturas, de dibujos animados, todos tienen una influencia contraria a Dios, y tú los expones ahí al hijo. Que se entretenga y que se esté alimentando de la filosofía del mundo, de la filosofía satánica. ¿Y cuánto tiempo lo pones a leer la Biblia, o tú a contarle en la semana? Tú a contarle las cosas de Dios en la semana. El llamado es a que administremos bien nuestra lengua para con Dios.
para con nuestros hijos y para con los de afuera. Así que quiero llamarte, quiero hacer un llamado en esta mañana a la reflexión. En primer lugar, ¿a quién sirves? ¿Realmente eres un mayordomo de Dios? ¿O estás haciendo lo que tú quieres, sin importar lo que Dios piensa acerca de esa área? ¿Realmente tienes el señorío de Cristo en tu corazón? ¿Él es el Rey o tú eres el Rey? ¿Realmente eres siervo de Dios? ¿Realmente te consideras genuinamente, realmente te consideras un mayordomo de Dios? Donde todas las cosas que Dios te pide tú las quieres hacer y las debes hacer. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás trabajando así con los tuyos, con tu familia? ¿Estás trabajando así para con los demás en general? ¿Es tu palabra de edificación, de consolación y de exhortación? Ese es el llamado que Dios pone en esta mañana sobre ti. Y le pido a Dios que su Espíritu Santo no te deje en paz. Si tú eres un hijo o una hija de Él, que no te deje en paz hasta que tú no cumplas el propósito por el cual Dios te ha salvado. Y es para ser un administrador de las cosas que Él te ha encargado. Y en esta mañana estamos viendo cómo administrar nuestra lengua para la gloria de Dios. ¿Cómo lo estamos haciendo? Les invito a inclinar sus cabezas un momento y ponte en contacto personal con Dios. Y delante de Él, revísate, pruébate, examínate y dile: Señor, ¿realmente yo soy un mayordomo aprobado por ti? Y si no, perdóname, Señor, y ayúdame a hacerlo. Ayúdame a ser un mayordomo fiel. Tenemos que aprender a hacer las cosas que Dios nos pide, que Él nos ordena. Cumplir a ciegas la voluntad de Dios. Amén.